La Nota Digital 92.2 FM. Digitalizamos las noticias. Hola, mi nombre es Andrea Vera y sean todos bienvenidos a su programa Ecuador Noticias. Es un gusto para mí poder contar con su sintonía. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la seguridad de las papeletas en las elecciones presidenciales del Ecuador. ¿Qué tal si comenzamos hablando de su historia? La elección presidencial ecuatoriana de 1948 fue un proceso electoral para elegir un presidente constitucional y un vicepresidente de la República del Ecuador. Fue la primera elección bajo la Constitución de Ecuador. Se realizaron el 6 de junio de 1948. Por primera vez presidieron una nueva unidad estatal independiente del ministro de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Esta fue la primera elección que presentó parejas presidenciales, candidatos de partidos que deben cumplir con los requisitos de registro, lo que les da derecho a postularse para todos los cargos nacionales en varias elecciones. Además, se permitió la participación de candidatos independientes apoyados por coaliciones. En las elecciones presidenciales del 2021 resultó electo Guillermo Lasso para el periodo 2021-2025, pero en 2023, tras la explosión mediática del caso Encuentro, la Asamblea Nacional inició un juicio político contra el presidente por un presunto desfalco. Tras el voto favorable, el juicio político que comenzó el 16 de mayo cuando compareció ante el Parlamento. Pero al día siguiente decretó el artículo 741 ordenando la disolución de la Asamblea Nacional y convocando a elecciones presidenciales y parlamentarias de emergencia para completar el mandato, proceso conocido como crucifixión. El artículo 148 de la Constitución establece que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional si a su juicio ha asumido funciones que no son constitucionalmente compatibles con el dictamen favorable, previamente emitido por el Tribunal Constitucional, o se impide reiterada e injustificadamente la implementación de Plan Nacional de Desarrollo o debido a una crisis política y agitación interna. Este derecho puede ser ejercido una sola vez durante los primeros 3 años de su mandato. El pasado 3 de julio, el Consejo Nacional Electoral, en conjunto con el Instituto Geográfico Militar, procedieron a empezar con la impresión de las respectivas papeletas electorales de la dignidad de asambleístas provinciales, en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consultas populares, el Yasuní Choco Andino, cuyas papeletas electorales contarán con un máximo de seguridad de 3 niveles de alta seguridad de anticopia y antiescáner, que impiden su falsificación, alteración, duplicación y sustitución. El cabo Segundo Medardo Molina nos explica cómo se llevará a cabo el proceso en cuanto a la impresión de papeletas. Saludos cordiales, gracias por la invitación. Como es de conocimiento público, el IGM, Instituto Geográfico Militar, firmó 2 contratos con el CNE, Consejo Nacional Electoral. El primero para la impresión, guillotinado, conteo armado, enfundado, etiquetado, estivo, despacho y entrega de fundas selladas por un total de 52.800.000 papeletas electorales, de las cuales 39.600.000 para la primera vuelta y de 13.200.000 de ser en caso de una segunda vuelta electoral. El segundo contrato contempla la elaboración de 17.187.718 documentos electorales para la primera vuelta y de 15.556.410 en caso de presentarse una segunda vuelta electoral. Para este nuevo proceso se ha revisado minuciosamente cada uno de los procedimientos en las diferentes fases, mantenimiento de las seguridades con los estándares de calidad y fiabilidad, de lo que permite garantizar la integridad de los productos generados. En este corto tiempo, una vez proclamado el inicio del periodo electoral,
Se han redoblado los esfuerzos y se han realizado los procesos de adquisición para la entrega de insumos en las diferentes fases. Cabe señalar que todos los procesos que se cumplan contarán con la supervisión y el aval del personal del CNE. Efectivamente, para el Consejo Nacional Electoral es un desafío enorme, ya que todo se contrae en cuanto al tiempo previsto en la Constitución y en la ley. Cabe indicar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, que se le denomina proceso preelectoral, y el electoral, que incluye campaña, elecciones y otros que tienen periodo de 6 meses. Y en esta ocasión tienen 90 días para la primera vuelta si los resultados ameritan. Además, los candidatos tendrán solo 15 días de campaña. El domingo 20 de agosto serán las elecciones para presidente, vicepresidente y asambleístas. Desde el año 2009, los extranjeros con más de 5 meses de residencia en el país tienen voto facultativo, es decir, voto voluntario. Sin embargo, se debe solicitar al CNE su empadronamiento según el Código de la Democracia. Según datos del CNE, un total de 2.054 extranjeros solicitaron formar parte de las votaciones y ser empadronados entre los años 2018 y 2020. ¿Y qué pasa con los ecuatorianos en el extranjero? En caso de los ecuatorianos en el extranjero, el voto también es facultativo. Son 409.250 electores empadronados, un total de 26 países alrededor del mundo, en las 101 zonas especiales. Sin embargo, la resolución del CNE para estas elecciones anticipadas y por la premura que conlleva la preparación de estas, el voto será telemático. Es decir, las votaciones se harán por medio de celulares, tabletas o computadoras con conexión a Internet. La finalidad de esta modalidad es garantizar que todos los ecuatorianos puedan ejercer su voto, sin importar su ubicación geográfica. Para poder votar telemáticamente, se deberá ingresar a la página web oficial e inscribirse e ingresar el número de cédula o pasaporte para acceder a la validación biométrica, responder las preguntas de seguridad para así validar la información personal del ciudadano, registrar su correo electrónico y número de teléfono. Luego, esperar el día de la votación para que llegue un correo electrónico con una clave temporal de uso único para proceder con la votación. Una vez finalizado el voto, se generará un certificado de votación digital. El CNE trabajará bajo el sistema desarrollado por la empresa ESPE Innovativa EP, empresa pública de la Universidad de Fuerzas Armadas, quien desarrolló un sistema de votación telemática para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que según dice, su página web es 100% segura y amigable con el usuario. ESPE Innovativa es la misma empresa que brindó sus servicios en las elecciones de 2021 y 2023 en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Consulta Popular. ¿Cómo se sienten los ecuatorianos residentes en el extranjero con esta modalidad exclusiva de votación para estas elecciones anticipadas? Cristina Cajas, residente en Madrid, España, por más de 15 años, nos cuenta su sentir. Sinceramente tenemos muchas dudas con respecto a la votación electrónica. Queremos y exigimos, porque es nuestro derecho, transparencia al momento del conteo de votos. Acá somos una comunidad unida y ciertamente tenemos conocimiento del candidato o candidata con mayor aceptación y no aceptaremos ninguna burla al respecto. Y estaremos atentos a que se respete nuestro voto. Todos deseamos un Ecuador mejor y un temor latente en la comunidad ecuatoriana es lo que pasará con toda la información que se nos obliga a registrar en el sistema. En el Ecuador y en todo el mundo existen fraudes electorales donde implica la actuación
Y para los sistemas de justicia electorales nacionales e internacionales, un fraude implica la actuación dolosa para alterar de manera sistemática y organizada los resultados electorales. Las denuncias de fraudes electorales son prácticamente parte de las elecciones presidenciales en el Ecuador. En el artículo 334 indica que la persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionado por pena preventiva de libertad. Esta puede ser de 5 a 7 años. Según Diario El Comercio, una de las últimas denuncias de fraude electoral fue el pasado 5 de febrero por Blasco Peña Herrera, director de Market. Él hizo una denuncia por falsificación de firmas de actas en la alcaldía de Quito y además también se han detectado irregularidades en las alcaldías de Guayaquil y Ambato, así como las prefecturas de Guayas y Azuay. Incluso Enrique Pita, vicepresidente del CNE, hizo una acusación en la Fiscalía por establecer un supuesto centro clandestino en la delegación electoral del Guayas, en el que se habrían falsificado actas de escrutinio de recuento del referéndum. Después de 30 días, se detuvo a un funcionario del CNE, pero el juez no aceptó darle prisión preventiva. Lo resolvió con otras medidas, como la prohibición de salida del país. Otro caso de un presunto fraude electoral fue en el año 2017, cuando el expresidente Lenín Moreno derrotó al actual presidente Guillermo Lasso por una diferencia de 2.32% de los votos. En ese instante, Lasso comunicó que se registró un apagón en el sistema del CNE, por ende pidió un reconteo de actas en el país, pero solo le permitieron el 11.2% que se le llevó a cabo de manera pública en la ciudad de Quito. De esta manera nos damos cuenta de que en Ecuador elección sin denuncia no es elección. Después de cada proceso electoral siempre va a existir inconformidades de alteraciones en los resultados. Por eso estas elecciones de agosto del 2024 tenemos que votar a conciencia, rechazando todo tipo de corrupción que ha destruido nuestro país. En las últimas elecciones gana el voto nulo y blanco. Y en pocos segundos vamos a darle la bienvenida a nuestro consejero César Ulloa, invitándolo a hacer unas reflexiones sobre lo que vivimos luego de las elecciones. Las acciones contra el gobierno han bajado el nivel de análisis respecto de lo que debía ser una lectura correcta, no solo de los resultados, que también hay que hacerlo. El artículo 163 de esta norma indica que para las elecciones de prefectura y viceprefectura se presentarán binomios que constarán en la misma papeleta y se proclamará ganadores a quienes hubiesen obtenido el mayor número de votos. Ulloa, bienvenidos, lo escuchamos. Si se hace una lectura de los resultados, al menos para el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, van a llegar consejeros de este organismo tan cuestionado que solo ha servido para la toma de los organismos de control. Llegan por la vía de las urnas con los votos que obtuvieron 18 y 14%. Llegan consejeros destinados porque el voto nulo y el voto blanco estuvieron por arriba de esto. Para que el voto nulo tenga un peso e implique un cambio, debe superar la suma de sufragio ejercido a favor de cada uno de los candidatos de una elección o de las respectivas listas. Según sea el caso, si los votos nulos superan a la totalidad de votos de los candidatos, se declara la nulidad de las elecciones. A mayor porcentaje de votos nulos, el universo de votos válidos se reduce. De ahí la explicación de qué votar nulo o blanco, involucrando un apoyo ligero al binomio que quede en primer lugar. La colaboración ciudadana asegura que votar nulo o blanco es una opción, pero agrega que lo mejor es rayar por uno de los candidatos debido a las reglas establecidas. Votar nulo significa, en lo general, estar en contra del sistema electoral vigente o que no le gusta ningún candidato. No es obligatorio implicar apoyo al que está primero.
Muchísimas gracias al consejero César Ulloa, esperando pues que la democracia sea respetada en los próximos comicios y haber nutrido a nuestro público con esta información. Queridos amigos, con esto finalizamos, esperando que el programa haya sido de su agrado. Esto fue Ecuador Noticias y conmigo hasta la próxima. Mantente siempre informado con la Nota Digital 92.2 FM. Digitalizamos las noticias. Sistema Integrado de Medios.